Buenas tardes, ingeniero Fabricio Arteaga. Junto con mi compañero Elkin Murillo somos el grupo número 2 y del tema del que le vamos a hablar son de las consecuencias de la interrupción del flujo de energía en una cadena alimenticia. El flujo de energía en una cadena alimenticia es fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas. La energía fluye de los productores, que son las plantas, a los consumidores primarios, que son los animales que se alimentan de las plantas. Cuando se interrumpe el flujo de energía en una cadena alimenticia, puede tener consecuencias graves para el ecosistema. Las consecuencias específicas dependerán de la naturaleza y de la ubicación de la interrupción en la cadena alimenticia. Algunas de las consecuencias de la interrupción del flujo de energía en una cadena alimenticia son la extinción de especies. Es decir, si una especie clave se extingue, puede causar un efecto dominó en otras especies de cadena alimenticia. Por ejemplo, si una especie de planta es una fuente de alimento para un animal y esta planta se llega a extinguir, los animales que se alimentan de esa planta pueden morir de hambre. La otra consecuencia son cambios en la estructura de la comunidad. Estos cambios provocan en la estructura de la comunidad, es decir, en las relaciones entre las especies. Por ejemplo, si una especie de depredador se extingue, las poblaciones de sus presas pueden aumentar. Y otra consecuencia serían los daños a los ecosistemas. La interrupción de energía puede causar daños a los ecosistemas. Un ejemplo de esto sería que se reduce la cantidad de plantas en un ecosistema y puede haber menos oxígeno en el aire y en el agua. Otra consecuencia es un aumento de la vulnerabilidad a las amenazas. Los ecosistemas que han sufrido una interrupción de flujo de energía son más vulnerables a las amenazas, como las enfermedades, las plagas, los desastres naturales. Esto se debe a que los ecosistemas ya están desequilibrados y no pueden adaptarse fácilmente a los cambios. Algunos de los ejemplos de cómo la interrupción del flujo de energía puede afectar a los ecosistemas son la contaminación. La contaminación puede afectar el flujo de energía en las cadenas alimenticias de muchas maneras. Por ejemplo, los contaminantes pueden envenenar a los productores, lo que puede afectar a los consumidores de todos los niveles. Otro ejemplo sería el cambio climático. El cambio climático está provocando cambios en los patrones de temperatura y precipitación, lo que puede afectar a la disponibilidad de alimentos para las plantas y los animales. En conclusión, sabemos que es importante proteger el flujo de energía en las cadenas alimenticias para mantener los ecosistemas saludables. Podemos hacerlo reduciendo la contaminación y conservando los hábitats naturales y reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Buenas tardes, ingeniero Rubén Arteaga. Como vimos en la parte primera que habló mi compañera Michelle Guijarro, la reducción del flujo de energía en una cadena alimenticia. Como podemos apreciar en la primera parte, ella habló a profundidad sobre el tema de la cadena alimenticia, sobre los ecosistemas que causaba la interrupción del flujo y la cadena alimenticia. Yo voy a hablar un poco más sobre lo que viene haciendo la cadena alimenticia, para que quede más especificado este tema. La cadena alimenticia se basa en 4 niveles, se podría decir. Uno que es productor, a él le sigue el consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. El productor, se podría decir, viene haciendo las plantas, los pequeños insectos o también los frutos. El consumidor primario son los animales que se alimentan de las plantas, los frutos de los árboles y pequeños insectos. El consumidor secundario son los animales que se alimentan de los animales que se comen a las plantas. Para dar un pequeño ejemplo, podemos poner al maíz, que es el producto. De ahí viene el consumidor primario, pongámosle que sea el pato, que se coma el maíz. De ahí viene lo que es el consumidor secundario, que es el animal que se come al pato, que pongámosle sea un zorro se come al pato, y así sigue la cadena. Y el consumidor terciario, que viene siendo ya el depredador definitivo de toda esta pequeña cadena, que pongámosle en este ejemplo que sea un guepardo o un puma que se coma al zorro. Y como podemos apreciar en esta parte, la cadena es importante cuando se llama esta parte, porque van enlazados como eslabones a un enlace, que si se pierde una parte del producto o si por la interrupción del flujo de energía en los ecosistemas podemos perder ciertos alimentos o se pueden extinguir ciertas plantas que alimentan al consumidor primario, hace un efecto de dominó, lo cual provoca que algunas especies
caigan en peligro de extinción o se extingan por la falta del producto. Lo cuanto podemos apreciar a lo que hay que tener, ¿cómo se llama?, en consecuencia. Eso va un poquito más en la conclusión sobre la cadena alimenticia. Tenemos que tener en cuenta todo lo que hablé ahorita sobre los 4 consumidores: el producto, consumidor primario, secundario y terciario. Estos, al depredador, como le explicó mi compañera Michelle, si se extingue el depredador, el consumidor terciario, el consumidor secundario y primario pueden abastecerse, pueden reproducirse y crecer su población. Pero en este caso, si se extingue el consumidor primario o el producto, el consumidor secundario y terciario decae. Por lo tanto, esto afecta tanto a los seres humanos como a los animales depredadores que están en la cima del ranking, como puede ser cualquier tipo de felino, el dragón de Komodo, o incluso en los que viene siendo el reino acuático, los tiburones. Ahorita voy a decir por qué. En la conclusión que estoy hablando, tenemos que cuidar el medio ambiente, ya que esto causa que varios animales, productos y consumidores primarios pierdan vida, se extingan, y esto provoca que poco a poco, gracias a la contaminación y a nosotros los seres humanos que contaminamos el planeta, estamos comenzando a perder vida en el planeta en sí, ya que poco a poco se está comenzando a derretir los glaciares por el calentamiento global, se está comenzando a perder oxígeno por la falta de la tala de árboles. En el agua cada vez está más contaminada, por lo tanto las algas no pueden producir el oxígeno necesario, y muchas consecuencias más. Y poco a poco va comenzando a afectar esto en la cadena alimenticia, ya que poco a poco los productos y los consumidores primarios están comenzando a extinguirse, lo cual está provocando que algunos animales cambien su comportamiento y se adapten a otros ambientes, lo cual beneficia a algunos y le quita beneficio a otros, ya que cambia toda su alimentación. Algunos que eran carnívoros se convirtieron en omnívoros, buscan en la basura su alimento, se enfrascan más en lo que vendría siendo la supervivencia, ya no sigue el flujo de la vida en sí como lo venía haciendo estos años. Y nada, dale. Gracias, que tenga un buen día, ingeniero.